cuando mi esposo volvió de la luna de miel con su amante, no esperaba encontrarme en el aeropuerto, de pie, serena, acompañada de mi abogado. El susto en su rostro fue solo el comienzo. Durante muchos años, fui el pilar de mi matrimonio con Diego. Un matrimonio que, a primera vista, parecía sólido, al menos para quien lo veía desde fuera. Yo me encargaba de mantener esa apariencia. Me dedicaba por completo, como si amar significara desaparecer poco a poco en favor del otro. Y, por mucho tiempo, acepté esa desaparición en silencio. No se trataba de sumisión. Fue una elección. Elegí amar a Diego con entrega total. Cancelaba compromisos, cambiaba rutinas, postergaba sueños. Y cuando digo postergaba, quiero decir, archivaba. ¿Mis deseos? Después. ¿Mis ganas? Cuando sobrara tiempo, y nunca sobraba. Me adaptaba a sus demandas como si fuera un rompecabezas forzado a encajar. Y él parecía cómodo con eso. Al principio, cualquier gesto mío de cariño era recibido con un beso, una mirada afectuosa, un gracias, mi amor. Pero poco a poco, los agradecimientos se volvieron apenas un asentimiento con la cabeza. Después, ni eso. Las palabras se volvieron escasas, frías. Su buenos días parecía un favor, el buenas noches una obligación. ¿Sus ojos? Ya no me encontraban en los pasillos de la casa. Se sentaba a la mesa, comía en silencio, y cuando terminaba, desaparecía otra vez dentro de sí mismo, como si vivir conmigo fuera un peso que solo toleraba. Me preguntaba en qué había fallado. Empecé a esforzarme más. Más cenas hechas con cariño, más sorpresas, más paciencia. Como si, al intentarlo lo suficiente, él pudiera recordar quién era yo. Como si pudiera traerlo de vuelta con afecto. Pero cada gesto mío chocaba contra la pared invisible que se había levantado entre nosotros. Y el silencio, ese silencio no era vacío. Era pesado. Casi ofensivo. Era el tipo de silencio que grita. Poco a poco, me fui dando cuenta de que él ya no me veía. Yo estaba ahí, pero era como si solo fuera un ruido de fondo en su vida. Podía entrar y salir de la habitación sin ser notada. Podía hablar sin obtener respuesta. Podía llorar a su lado, y él simplemente dormía. Aquella noche, después de otra cena arrastrada, quedó grabada en mi memoria. Diego pasó todo el tiempo mirando el plato, masticando en silencio, como si comiera solo. Ni una pregunta, ni un elogio, nada. Era como si yo fuera invisible. Cuando terminó, se levantó, tomó el celular y subió al dormitorio. Ni un beso de buenas noches. Ni una mirada. Solo sus pasos resonando escaleras arriba. Me quedé sola en la mesa, mirando los restos de la comida que había preparado con tanto cuidado. Todo lo que quería era un gesto mínimo. Algo que dijera, te veo. Pero el silencio esa noche tenía sonido. Un sonido agudo, insistente. Un grito que venía de dentro, y que había estado intentando callar por mucho tiempo. Algo no estaba bien. Y ya lo sabía. La diferencia es que, en ese momento, decidí no ignorarlo más. Al día siguiente, contacté a un investigador privado. Su nombre me llegó por recomendación discreta de una conocida, alguien que había pasado por algo similar, y que me miró con la misma expresión que yo llevaba semanas cargando, cansancio y duda. Quiero la verdad. Toda. No me ocultes nada, le pedí. Aunque me destruya. Prefiero el dolor de la certeza que esta tortura del quizá. Y esperé. 2 largas semanas fingiendo normalidad mientras el mundo a mi alrededor parecía suspendido. Diego seguía indiferente, como siempre. Salía temprano, volvía tarde. A veces, ni siquiera volvía. Y yo sonreía, ofrecía café, guardaba preguntas. Cuando finalmente llegó la llamada del investigador, le pedí que me entregara todo en persona. Necesitaba mirar a alguien a los ojos mientras escuchaba. Fue directo. Documentos, fotos, capturas de pantalla. Diego no solo me estaba engañando, sino que mantenía una relación fija desde hacía casi un año con una mujer llamada Vanessa.
Una mujer más joven, burlona, y según el informe, arrogante. Y más aún, estaban por celebrar el aniversario de su romance con un viaje lujoso. Algo que él nunca siquiera consideró hacer conmigo. El impacto fue como un golpe, pero no lloré. No ahí. Contuve todo. El dolor, la rabia, la humillación. Era como si mi alma se hubiera replegado por un instante solo para dejarme pensar con frialdad. Cerré la carpeta con los documentos, respiré hondo, miré al investigador y dije, con una calma que ni yo sabía que tenía, déjalo ir. Mi venganza llega al regreso. Él me miró, levantando apenas una ceja. Pero no hizo preguntas. Tampoco eran necesarias. Esa noche, al acostarme junto a Diego, yo sabía todo. Él, no. Durmió tranquilo, como si aún controlara el juego. No sabía que, por primera vez en mucho tiempo, era yo quien tenía el control. En los días siguientes, me convertí en la esposa que Diego siempre dijo querer. O, mejor dicho, en la que decía que quería, dulce, comprensiva, servicial. Preparé los cafés como a él le gustaban, hice preguntas suaves en el momento justo, mostré interés por temas que a él ni le importaban compartir. Y cuando comentó, de forma casi casual, que tendría que viajar por trabajo, no dudé. Y claro, amor. ¿Quieres que te ayude a hacer la maleta? Él vaciló por un segundo, quizá sorprendido por mi calma. Esperaba resistencia, tal vez una pregunta incómoda. Pero no. Recibí el golpe con una sonrisa, como si no supiera nada. Y eso es exactamente lo que desarma a un hombre como Diego, la ausencia de conflicto. Mientras doblaba sus camisas, una por una, fui separando los frascos de suplementos que siempre llevaba. Puse todos dentro del neceser, como en otros viajes. Y entonces, con mano firme y un gotero escondido, añadí unas gotas de laxante entre los frascos de vitamina C y magnesio. Nada en exceso. Solo lo suficiente para transformar cualquier paraíso en un infierno discreto, personal e inaplazable. Cerré la maleta con calma. Está todo listo, amor. Buen viaje, susurré, besándolo en la mejilla. Él respondió con un gesto automático, con la cabeza ya en otro lugar. O en otra persona. En cuanto salió, respiré hondo y comencé a actuar. Llamé al abogado con quien ya había hecho contacto semanas antes. Agendé la reunión, organicé los documentos, entregué el dossier con las pruebas de la traición. No faltaba nada. Todo estaba cronológicamente impecable. Fotos, fechas, transacciones bancarias, reservas de hotel. La verdad, empaquetada y lista para uso legal. Mi silencio ahora era un documento. Mientras Diego se dirigía hacia lo que imaginaba una escapada romántica, yo trazaba los contornos del enfrentamiento final. El lugar sería simbólico, el aeropuerto. Donde él pensaría que regresaba triunfante, y yo lo esperaría con la fría hoja de la verdad, lista para cortar cualquier discurso. Pero eso aún estaba lejos. Por ahora, mi papel era otro, mantener la compostura. Le envié un mensaje preguntando si había conseguido embarcar bien. Él respondió con un sí, todo bien. Besos, corto y directo. Ni siquiera se tomó el trabajo de fingir emoción. Y eso, por algún motivo, solo hizo que todo fuera más fácil para mí. Durante esos días, fingí que la vida seguía con normalidad. Salía a trabajar, cuidaba de la casa, respondía a las preguntas de mi suegra con la misma paciencia de siempre. Quien me viera desde fuera jamás imaginaría lo que estaba por venir. Y esa es la belleza de una venganza bien hecha, se construye en silencio. Mientras tanto, Diego seguía creyendo que había engañado a todo el mundo. Seguía tomando sus vitaminas como siempre, sin imaginar que cada trago era un recordatorio líquido de su propia arrogancia. ¿Y yo? Yo solo esperaba el regreso. Sabía que, cuando pusiera un pie de vuelta en el país, no traería solo maletas. También traería el peso de todo lo que pensó que podría esconder. Y yo estaría allí. Con una sonrisa. El paraíso se convirtió en una prisión con vista al mar. Bastaron unas pocas horas después de llegar para que Diego empezara a sentir los primeros síntomas, el estómago apretado, sudores fríos,
náuseas y una urgencia que no daba tregua. Cada vez que intentaba levantarse, venía otra cólica, y ahí estaba de nuevo en el baño de la suite, de donde prácticamente no salió en 2 días. Afuera, Vanessa, con las piernas cruzadas en el sillón, observaba todo como quien mira una comedia mal hecha. Increíble, dijo, revirando los ojos. Me traes a este viaje diciendo que era especial y me dejas sola mientras te conviertes en parte de la plomería del hotel. Él intentó explicarse, temblando, debe ser algo que comí. Ella soltó una carcajada seca. ¿Comiste? Lo que comiste fue vergüenza, si acaso. Y aún así no la digeriste bien. Diego se sentó al borde de la cama, agotado, intentando respirar. Pero Vanessa no se detenía. Mira, si quisiera ver a un hombre gimiendo de dolor y sudando sobre un inodoro, me habría quedado en Madrid y encendido la tele en el hospital público. ¿No puedes, no sé, quedarte aquí un rato?, arriesgó él, con la voz débil. Ella se levantó, tomó su bolso y sonrió con un desprecio sereno. Claro que no. Yo vine a Ibiza. ¿De verdad crees que voy a pasar mi estancia escuchando la cisterna y viendo cómo te retuerces como un niño con dolor de barriga? Esto me costó caro, Diego. Y mira lo que estoy recibiendo, un festival intestinal. Él bajó la cabeza, humillado. Te juro que esto va a pasar, solo necesito descansar. ¿Descansar? Ya llevas 24 horas acostado. Lo único que se va a terminar es este viaje. Y yo, con él. Y salió. Así de simple. Mientras Diego gemía en la cama, la amante disfrutaba del clima, los bares, los paseos turísticos. Volvía horas después oliendo a vino y a mar, bronceada, sonriente, como si estuviera en luna de miel con la libertad. Y cada regreso era peor que el anterior. Hice un paseo en catamarán hoy. Una delicia, dijo una tarde. Lástima que tú estabas ocupado, con el trono. Él ya ni reaccionaba. El cansancio, la vergüenza, el malestar, todo había vencido cualquier intento de mantener la compostura. Al segundo día, intentó levantarse para bajar al restaurante, pero los dolores volvieron con fuerza. Diego, por favor. Caminas como un muñeco desarmado. ¿De verdad quieres arrastrarte por el hotel para qué? ¿Mostrarle a los demás huéspedes cómo es la desgracia en vivo? No lo entiendes, solo quería disfrutar contigo. Ella se giró hacia él, incrédula. ¿Disfrutar conmigo? No puedes estar 5 minutos lejos del baño. Vinimos a celebrar un año y tú lo estás celebrando con una crisis intestinal. Ni para eso sirves bien. Él se acostó de lado, en silencio. Vanessa tomó las llaves y se detuvo en la puerta. No me esperes despierto. Por tu bien, intenta soñar con un poco de dignidad. Y volvió a salir, dejando solo el sonido de la cisterna como compañía. Esa noche, Diego durmió con el rostro enterrado en la almohada, el estómago revuelto, el orgullo por los suelos. Por primera vez, comenzó a sospechar que ese viaje no iba a terminar como él imaginó. Ni de cerca. Al tercer día, Diego despertó con el cuerpo agotado y el orgullo triturado. Los dolores ya no eran tan agudos, pero la debilidad dominaba cada músculo. Intentó incorporarse, miró alrededor. La suite estaba vacía. Vanessa no había dormido ahí. Se pasó las manos por el rostro sudado y se sentó con cuidado. Tomó el celular. Ningún mensaje de ella. Ninguna llamada perdida. Nada. Horas más tarde, ella entró en la habitación como quien regresa de un picnic. Vestido ligero, cabello suelto, olor a perfume mezclado con sal marina. Cerró la puerta sin prisa, soltó el bolso y se quitó las gafas de sol con una sonrisa ladeada. ¿Dormiste bien, Diego? Él la observó, intentando mantener la calma. ¿Dónde estuviste anoche? Ella alzó las cejas, como si no entendiera la pregunta. Pues, afuera. Disfrutando. ¿No era eso lo que tú ibas a hacer? Estoy enfermo, Vanessa, respondió él, con voz baja. Y tú simplemente desapareciste. Ella soltó una risa corta. ¿Y qué querías que hiciera?
¿Sostenerte la mano mientras te vacías en el baño? Por favor. Yo vine a divertirme. No soy tu enfermera. Él se levantó con esfuerzo. ¿Sabías que este viaje era importante? ¿Íbamos a celebrar nuestro año juntos? ¿Celebrar? Soltó ella, cruzando los brazos. ¿Tú crees que esto es qué? ¿Un matrimonio? ¿Una relación seria? Estás ilusionado, Diego. ¿Cómo qué? Ella caminó por la habitación, gesticulando como si explicara lo obvio. ¿De verdad pensaste que iba a estar pegada a ti? ¿Que iba a renunciar al sol, la playa, la gente guapa, para quedarme encerrada en esta habitación escuchando cisternas y tu sufrimiento? Respétame, Diego. Vine a pasarlo bien. Y eso hice. Diego la miró, desconcertado. ¿Saliste, con otro tipo? Vanessa no parpadeó. Sonrió a medias, esa sonrisa que precede a un disparo certero. ¿Y si salí? ¿Qué ibas a hacer? ¿Echarme? Se acercó, firme. Te arrastraste hasta aquí creyendo que eras el galán del momento. Que estabas en control. Pero mírate. Ni siquiera das lástima. Das pena. Él desvió la mirada, mordiendo su propia impotencia. Esto no es justo. ¿Justo? Ay, querido, justo habría sido quedarme en Madrid con gente que me valora. Pero no. Vine a este viaje de fantasía con un hombre que no soporta ni su propio cuerpo. Y lo peor, ¿qué cree que esto era real? Diego intentó respirar hondo, pero la garganta se le cerró. Yo me involucré de verdad contigo. Ella soltó una carcajada amarga. ¿Te involucraste? Qué pena. Porque yo no. Yo te usé, Diego. Para cenas, paseos, regalos, eres cómodo. ¿O lo eras? Ahora, ni eso. Con cada palabra, Diego se encogía más. Como si encogerse pudiera protegerlo de todo aquello. Vanessa tomó el bolso y caminó hacia la puerta. Haz tu maleta. El viaje se acabó. Y tú ya tuviste demasiada atención. Y salió, sin mirar atrás. Diego se quedó allí, solo en la habitación, escuchando el sonido del aire acondicionado y de su propio silencio. La vergüenza no gritaba, susurraba en cada rincón de la suite, como un recordatorio constante, él había sido traicionado, usado y descartado. Y por primera vez, entendió lo que era ser irrelevante. El vuelo llegó al final de la tarde. Diego caminaba por la terminal del aeropuerto arrastrando la maleta, pasos lentos, mirada apagada. A su lado, Vanessa venía impaciente, el celular en la mano y el rostro aburrido. Apenas le hablaba. Solo caminaba como quien cumple con el final de un contrato. Él aún creía que, con el tiempo, tal vez todo volvería a ser como antes. Que, al llegar a casa, yo, Laura, lo recibiría con la misma paciencia de siempre. Que tal vez habría un abrazo, una segunda oportunidad, alguna excusa cualquiera que él inventaría en el momento. Pero en la sala de llegadas, no encontró a una mujer esperando con flores o con los ojos llorosos. Me encontró a mí. De pie, impecable, serena. A mi lado, mi abogado. Y en su mano, una carpeta. Cuando Diego me vio, se detuvo de inmediato. El color desapareció de su rostro. Di 2 pasos hacia adelante y, con voz baja y afilada, pregunté, ¿disfrutaste el viaje? Él abrió la boca para responder, pero antes de que saliera sonido alguno, Vanessa soltó, burlona, ¿él? Pobrecito. Solo conoció el baño. Yo sí que lo pasé bien. El golpe fue seco, público. Hubo un breve silencio a nuestro alrededor. Incluso el abogado disimuló la incomodidad. Yo, por otro lado, solo sonreí. Una sonrisa leve, contenida, pero con sabor a justicia. Le puse una sorpresa en sus vitaminas, anuncié con naturalidad. Diego parpadeó, confundido. ¿Qué? Un laxante, respondí, aún sonriendo. Nada grave. Solo lo suficiente para asegurar que pasaras el cumpleaños de tu aventura escondido donde te mereces, en el inodoro.
Vanessa llevó la mano a la boca, intentando contener la risa. No lo logró. ¿Fuiste tú? Dijo entre carcajadas. Eso lo explica todo. Genial. Realmente genial. Diego miró a ambos lados, como buscando una salida invisible. Intentó recuperar algo de compostura. Laura, ¿podemos hablar? ¿Tú y yo, solos? No, respondí sin dudar. Ya tuvimos años de silencio. Desperdiciaste todos. Ahora, todo lo que tiene que decirse, se dirá aquí. Intentó dar un paso hacia adelante. Mi abogado levantó discretamente la mano con la carpeta. Todas las pruebas están aquí, continué. Mensajes, fotos, reservas de hotel, extractos. Todo. El proceso ya está en marcha. Y como bien sabes, con traición comprobada, no te llevas nada. Laura, espera, intentó, con la voz quebrada. Yo puedo explicarlo, ¿explicar qué? Interrumpí, firme. ¿Qué pasaste un año engañándome? ¿Qué decías estar de viaje por trabajo mientras planeabas luna de miel con otra mujer? No, Diego. Ya entendí todo. Y sinceramente, ahora es tarde. Vanessa resopló, impaciente. Laura, si te sirve de consuelo, ni siquiera valió la pena el viaje. Tu marido pasó 3 días sentado en el trono. Fue un desastre. Gracias por confirmarlo, respondí, mirando directamente a Diego. Espero que haya valido la pena. Él tragó saliva. Estaba acorralado, expuesto, desnudo de cualquier excusa. La maleta colgando de su mano temblorosa, el rostro abatido, el orgullo disuelto. Intentó decir algo más, pero no había palabras. Me giré para irme. Antes de marcharme, me detuve un segundo. Buena suerte con el resto de tu vida. La vas a necesitar. Y me fui. Sin gritar, sin llorar, sin mirar atrás. El hombre que una vez creí amar estaba allí, hecho pedazos, rodeado de miradas curiosas y murmullos de quienes presenciaron la caída sin conocer toda la historia. ¿Y yo? Yo me fui con todo lo que importaba. La casa, los bienes, y lo que él nunca logró quitarme, mi fuerza. Él intentó hablar. Intentó correr tras de mí en la terminal, balbuceando frases sin sentido, ojos desesperados, como si alguna palabra de última hora pudiera borrar todo lo que hizo en los últimos años. Pero no tuvo oportunidad. La amante, ahora impaciente y asqueada, simplemente se alejó de él. Sin siquiera disimular el desprecio. ¿Sabes una cosa? Dijo ella, ajustándose el bolso en el hombro. Yo no sirvo para cuidar de hombres derrotados. Ya tuve mi diversión. Ahora solo eres peso muerto. Diego aún intentó sujetarla del brazo, débil, casi suplicando, Vanessa, espera. Nosotros. Ella se soltó de un tirón seco. Fuiste útil mientras duró. Pero no vengas con esa cara de perro mojado. Me gustan los hombres que saben lo que hacen. Y tú, ni siquiera eso puedes fingir ya. Lo miró de arriba abajo y remató con una sonrisa cruel, buena suerte volviendo a casa. Ah, cierto, ya no tienes una, ¿verdad? Y lo dejó allí. Sin ceremonias. Él se quedó parado, inmóvil en medio de la terminal, mientras alrededor la gente pasaba apurada, con maletas, reencuentros, abrazos y llegadas. Y él, con su propia maleta en la mano, ya no tenía nada. Ni a dónde ir, ni a quién acudir. El coche que yo había llamado ya me llevaba de regreso. En el asiento trasero, al lado de mi abogado, respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía un nudo en el pecho. Ninguna duda, ninguna ansiedad. Lo que sentía era libertad. Ligera, concreta, real. En casa, todo estaba en orden. Mis documentos listos, mi vida financiera protegida, y el proceso de divorcio avanzando con fuerza y estrategia. Diego no solo perdería los bienes, que estaban a mi nombre, por decisión suya, años atrás, por practicidad, sino que saldría sin apoyo, sin excusa y sin imagen. Su nombre ahora circulaba entre susurros desconfiados de amigos, parientes, vecinos.
Algunos sabían toda la historia. Otros solo vieron el escándalo en el aeropuerto. Pero todos hablaban de él con la misma palabra, patético. ¿Y Vanessa? Desapareció de su vida con la misma rapidez con la que entró. Como todas las promesas vacías. Solo fue una elección equivocada más en una colección que él mismo construyó. Yo, ahora, reconstruía mi vida. Sin prisa. Sin miedo. Dormía en paz, me despertaba temprano, cuidaba de mí. Y sentía algo que no reconocía desde hacía mucho tiempo, satisfacción. No por haberme vengado, sino porque me liberé. Al final, Diego se quedó con lo que eligió, el vacío. Sin casa. Sin apoyo. ¿Y yo? Me quedé con todo. La casa, los bienes, y, sobre todo, conmigo misma. Entera. Caminé hasta el balcón esa noche. El cielo estaba despejado. Madrid respiraba en silencio a mi alrededor. Un silencio distinto al que él me imponía. Un silencio mío. Libre. Por primera vez en mucho tiempo, ya no cargaba a nadie sobre mis hombros. Y era liviano. Muy liviano. A fin de cuentas, Diego tuvo la luna de miel que merecía, mucha emoción, poco romance, y una relación seria con el inodoro. ¿Y tú? ¿Qué habrías puesto en sus vitaminas? Déjamelo en los comentarios, quiero saber hasta dónde llegarías por justicia con clase.